Bueno, buenas tardes a todas. En esta oportunidad, en esta clase, lo que les voy a proponer es una comparación entre los dos diseños curriculares, 2008 y 2019. Fundamentalmente, chicas, ¿por qué? Porque en realidad lo que quiero que vean es que los contenidos que figuran en el diseño del 2008 son exactamente los mismos contenidos que figuran en el diseño del 2019. Donde cambian tienen que ver en una cuestión de redacción y simplemente una forma de nombrarlos, pero como siempre les digo, los contenidos de matemática no han cambiado, los contenidos de matemática son los mismos desde que el hombre es hombre, y en realidad donde tenemos que poner el acento fundamentalmente siempre está en la didáctica y la forma de implementarlos, más allá de la redacción de los mismos. Así que yo ahora voy a compartir pantalla con ustedes para ir realizando un análisis entre un diseño y otro diseño curricular. A ver, vamos a empezar con el diseño del 2008, porque lo que quiero que ustedes vean, yo ya estoy empezando a buscarlo y a ordenarlo, en principio, espérenme un segundito, ustedes saben que la tecnología, bueno, en mi máquina particularmente viene un poco complicada a veces, ¿no es cierto? Así que bueno, pero sé que ustedes tienen toda la paciencia para pensarlo juntas. Bueno, yo voy a intentar, a ver. Bueno, a ver, vamos a ir por acá completando y compartiendo pantalla con ustedes. Bueno, acá chicas tenemos en la página 82 del diseño curricular, básicamente, bueno, yo acá lo tengo justo escrito de otra clase anterior, así que vamos a borrar todo por acá, así ustedes les queda más claro. Página, vamos a ir primero con los contenidos del sistema de numeración y número. Página 82 del diseño curricular 2008, ¿sí? Esto ya lo vimos todo el año pasado nosotras, pero quiero volver a revisar esto porque, bueno, eje de sistema de numeración y número. En este eje tenemos 4 contenidos primero, recitado de la sucesión ordenada de números, lectura de números, comparación de escrituras numéricas mayor que, menor que, igual que, uso de escrituras numéricas, ¿sí? Básicamente estamos hablando del recitado, que ustedes conocen muy bien la diferencia entre recitado y conteo, la lectura de números, la comparación, ¿sí? Esto tiene que ver con el mayor que, menor que o igual que. Acá habitualmente cuando hablamos del igual que hacemos referencia a los juegos de la oca, por ejemplo, en donde tiramos el dado y debemos avanzar igual cantidad de casilleros que indica el dado. Para el mayor que o el menor que podemos pensar en el mismo juego o en otra alternativa. En este caso el mayor que puede tener que ver con tirar en un juego de la oca, tirar el dado y avanzar. Por ejemplo, un lugar más que el que indica el dado, o uno menos que. Luego tenemos el uso de escrituras numéricas en diferentes contextos, en qué contextos utilizamos los números, y el diseño curricular, en este caso, cuando dice el número en problemas que requieran, ustedes saben que esto que figura acá, tenemos para recordar cantidades, para recordar posiciones y para calcular, que son nada más ni nada menos que las funciones del número, ¿no? Las funciones del número, el número sirve para recordar cantidades, recordar posiciones y para calcular. E interiormente tenemos
los distintos contenidos que intervienen a partir de las funciones del número. ¿Sí? Esto es lo que plantea el diseño curricular 2008 en cuanto a la enseñanza del sistema de numeración y números. ¿Sí? Estos 4 contenidos y luego las funciones del número. Ahora vamos a ir, voy a cambiar, vamos a ir al diseño 2019. Fíjense que para el diseño 2019 figura reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números a partir de situaciones de juego y cotidianas. Cuando pensamos en esto, estamos hablando del reconocimiento de la sucesión oral de números, que es lo mismo que plantea el diseño curricular 2008, pero acá hace la salvedad de que el reconocimiento va a ser oral. ¿Sí? Nosotros cuando en aquel cuadro que hicimos el año pasado de contenidos, ¿recuerdan? Habíamos puesto, por ejemplo, para reconocimiento de la sucesión oral de números, habíamos puesto jugar a la escondida. Bien, acá se plantea exactamente la misma situación. Reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números a partir, dice, de situaciones de juego y cotidianas, pero que tiene que ver exactamente con el reconocimiento oral. Luego habla del reconocimiento escrito de números y de la sucesión ordenada de números a través de situaciones de juego cotidianas. Otra vez, el reconocimiento, pero ahora es escrito, ya no habla del reconocimiento oral como plantea, ven, acá tenemos el reconocimiento oral y acá tenemos el reconocimiento escrito. ¿Sí? ¿De qué? De la sucesión ordenada de números y en este caso exactamente lo mismo. Cuando uno mira los contenidos que intervienen, estamos hablando de recitar la sucesión ordenada de números, usar las relaciones de anterior y posterior, con otra complejidad, diferenciar números y letras, reconocer la sucesión escrita de números, comparar escrituras numéricas, leer, comparar y producir escrituras numéricas. Todo esto que figura acá, chicas, estos dos, digamos por decirlo, estos dos contenidos acá, estamos hablando de los contenidos generales, como, fíjense que están divididos en 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, estos dos corresponden a la primer función del número. Esta es la primera función del número que tiene que ver con recordar cantidades. Cuando uno piensa en esto del recordar cantidades o memorizar cantidades, está hablando de esto. Si avanzamos, fíjense que en el diseño continúa diciendo, cambio ahora de color, dice, usos de los números para comparar, establecer relaciones, posiciones y registro de cantidades a través de diversos procedimientos. En este caso, chicas, estamos hablando, como les puse acá, de la segunda de las funciones de los números, que tiene que ver con esto del recordar posiciones. Y cuando uno establece posiciones, se establece relaciones y demás. Por eso fíjense que en los contenidos habla de las distintas alternativas como designación oral de cantidades en situaciones de conteo, iniciarse en la comparación de cantidades en relaciones de igualdad y de desigualdad, iniciarse en el registro de cantidades mediante marcas personales, bueno, y así cada uno de los contenidos. Y por último, el último que figura acá, fíjense que dice, exploración de situaciones referidas a las acciones de agregar, quitar, repartir, reunir y partir, que no es otra cosa más que lo que en el diseño curricular figura como la tercera función del número, que es para calcular, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que dice el diseño anterior, que es transformaciones que afectan la cardinalidad de una colección. Y cuando habla de esta situación, en verdad lo que está diciendo, ¿por qué habla el diseño anterior de la transformación que afecta a la cardinalidad? Primero, se los voy a mostrar con ejemplos, ¿sí? Ustedes saben que yo siempre recurro a mis lapiceras. Esperen que dejo de compartir pantalla y voy a ir para que me vean. Cuando nosotros resolvemos situaciones de recitado, ¿sí? Es cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, decimos la sucesión ordenada de números.
¿sí? Cuando decimos la sucesión ordenada de números, justamente hacemos referencia a que esté ordenada. ¿Qué pasa si no está ordenada? Bueno, el niño puede decir 2, 3, 5, 7, 8, 24, 39. ¿Por qué necesitamos que la sucesión esté ordenada? Porque cuando pensamos en la sucesión ordenada de números, eso nos va a permitir contar. Cuando nosotros contamos, ¿qué hacemos? Le asignamos a cada elemento a cada elemento le asignamos un número, ¿sí? Una cardinalidad. Nosotros decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que tenemos en este caso es una colección de 5 elementos, ¿sí? Estos 5 elementos representan el cardinal 5, ¿sí? Mediante la sucesión ordenada de números decimos 1, 2, 3, 4, 5, le asignamos a cada elemento un número y decimos que esta es la colección formada por el cardinal 5, ¿sí? Es decir, que cuando recitamos, la sucesión ordenada de números nos permite contar y asignarle a cada elemento un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo cuento, por ejemplo, y digo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Todo esto representa el 4. Toda esta colección completa representa el 4. Cuando la función del número dice transformaciones que afectan la cardinalidad de una colección, esto de agregar, quitar, repartir, reunir, sería algo así. Si yo tengo una colección de 2 elementos y le agrego una colección de 3 elementos, lo que estoy haciendo es a esta colección le agrego esta colección que son 3, lo que estoy encontrando es la colección de 5 elementos, ¿sí? Que forman esto. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es transformando la colección de 2 que tenía por acá a 3 que tenía por acá, estoy armando una colección de 5 elementos, ¿sí? Y en esa colección de 5 elementos, lo que estoy haciendo es transformándola. Por eso el contenido es transformaciones que afectan la cardinalidad de una colección. ¿Cómo? Agregando, quitando, partiendo, repartiendo. Yo en este caso dije que lo que hice fue una reunión de elementos. Puedo hacer que de esta colección de 5 elementos, saco 2 de esta colección, ¿sí? Y entonces lo que estoy haciendo es repartiéndolos de otra manera. Entonces, lo que quiero que nos queden claro, chicas, que vuelvo a compartir pantalla, que en realidad los contenidos del nuevo diseño curricular se corresponden perfectamente con los contenidos del viejo diseño curricular. ¿Hay algún cambio? Hay cambio en la escritura, en la forma de redacción, está bien, pero la realidad, chicas, es que en todo momento estos contenidos, fíjense, por ejemplo, en este caso usamos el conteo como herramienta para resolver distintas situaciones. Y acá dice identificar, ¿dónde está? Acá, la percepción global, el conteo, el sobreconteo, que también son los procedimientos. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Conteo? Sí. ¿De qué manera? Bueno, en este contenido se utiliza como procedimiento, por ejemplo, el conteo. En este contenido también utilizamos como procedimiento de resolución el conteo. Es decir, que muchas veces el conteo pasa de ser un contenido a ser un procedimiento de resolución para el contenido. Es decir, uso el conteo para agregar, quitar, repartir, reunir. Uso el conteo para indicar relaciones de igualdad, de desigualdad, tantos como, más que, menos que, y de comparación, ¿sí? Me parece que por ahí, teniendo en claro esta construcción, fíjense que los contenidos de este diseño relacionan en esta parte lo que es la oralidad, acá es la escritura, porque está claro, ¿ven? Acá es situación oral y acá es escrita. En este caso trabaja con las posiciones y las relaciones, y en este caso con la transformación que afecta a la cardinalidad. Sí, pero en realidad tiene que ver
con las funciones del número. Por eso el tema de las funciones del número es tan importante, ¿sí? Otra alternativa que me interesaría que ustedes tengan en cuenta tiene que ver con, esperen que cambio por acá, y cuando, ahí comparto pantalla, ¿sí? Volvemos, si escuchan un ronquido es mi perro que está roncando en este momento. Fíjense que en este caso, chicas, en el diseño curricular del 2008, donde figuran a continuación, bueno, a ver, los contenidos para trabajar, uso de relaciones espaciales, formas geométricas. ¿Qué trabajamos con respecto al bloque 2 del espacio y formas geométricas? Ustedes saben que lo tenemos dividido en relaciones espaciales y formas geométricas. Nosotros el año pasado recordarán que hicimos toda, dentro del cuadro ese que organizamos de contenidos, ¿se acuerdan? Habíamos diferenciado estas cuestiones que plantea el diseño curricular 2008 y que tienen que ver con las acciones de comunicar posiciones, de comunicar desplazamientos, de representar posiciones y trayectos, de utilizar los sistemas de representación, de usar planos y maquetas, y de interpretar y comunicar referencias. En todos los casos, fíjense que quizás, digamos, lo más interesante es pensar en las acciones, ¿no? Comunicar, representar, utilizar, interpretar y comunicar. Esas son las acciones que desarrolla el diseño curricular 2008. Para la parte de las formas geométricas, básicamente habla de figuras y cuerpos geométricos. ¿Y qué de las figuras y de los cuerpos geométricos? Bueno, la exploración de las características, las construcciones, ¿sí? Y la exploración también tanto de cuerpos geométricos como figuras. Y por último, figura el bloque de medida, en donde los contenidos a desarrollar tienen que ver con longitud, capacidad, peso y el tiempo, el uso social del tiempo, ¿sí? Y ahí tendríamos los 4 contenidos que se trabajan desde el concepto de medidas. Miren qué pasa en el diseño curricular del 2019. Avanzo un poquito en la página, acá, y tenemos... Vamos al bloque, a la segunda hoja, y fíjense que tenemos también dividido el diseño curricular en interpretar y producir posiciones y desplazamientos de, y ahí aparecen todos juntos, objetos, personas, posiciones y trayectos, ¿sí? En el diseño del 2008, todo esto está, vuelvo a mostrarlo, fíjense cómo está separado, ¿no? Comunicar posiciones de objetos, representar posiciones y trayectos, comunicar desplazamientos, utilizar plano, interpretar y comunicar referencias. Todas estas indicaciones aparecen en este contenido general, que después lo empiezan a desdoblar, ¿sí? Comunicar, por ejemplo, verbalmente posiciones, identificar desplazamientos, acá lo mismo, posiciones de objetos y personas, identificar cambio en la posición de objetos y de las personas, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del espacio, hablemos de la relación, generalmente fácil pensarlo así, de objeto-objeto, sujeto-sujeto, objeto-sujeto, ¿sí? Y que el punto de referencia, el punto de vista está dado en función del punto de referencia, eso es lo más importante, ¿sí? Acá aparece lo de interpretar y representar gráficos sobre posiciones y trayectos, estos son los mapas concretamente. Interpretar y producir mensajes que comuniquen desplazamientos, estamos exactamente con los mapas.
considerando los elementos del entorno como punto de referencia, ¿sí? Hacen una aclaración un poco más específica. Lo que no figura concretamente tiene que ver con el uso de los gráficos en 3 dimensiones, que son las maquetas, pero bueno, está dado también dentro del jardín, ¿sí? Cuando ponemos interpretar gráficos sencillos en cuanto a recorridos y trayectos, lo podemos hacer tanto en el plano de 2 dimensiones o en el espacio con las 3 dimensiones que serían las maquetas, ¿sí? Y por último acá, para este bloque, figura la exploración y reconocimiento de las características de las figuras y de los cuerpos geométricos a partir de sus formas, lados y caras, que tiene que ver exactamente con lo mismo que figura en el diseño del 2008. Lo que en este diseño no aparece, y que a mí me parece que es fundamental, fíjense, son las acciones que figuran en el diseño del 2008, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción de figuras y con la exploración, ¿no? Explorar y construir. Me parece que esas dos acciones son las más importantes. En el diseño 2019 habla de la exploración, de reconocer, de identificar y de explorar, pero no aparece estas cuestiones de la construcción. Pero como nosotros sabemos que a partir de estos contenidos, la didáctica nos dice que la construcción tiene que ver con el explorar y con el comprobar, para eso necesitamos un niño que construya, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando les damos una imagen del Tangram, lo que pedimos cuando le pedimos que reconstruyan esa imagen es justamente esto, ¿no? Una construcción para probar. Y por último, fíjense que en el diseño, dijimos 2008, donde figuran los 4 conceptos de medida, longitud, capacidad, peso y tiempo, fíjense que en el diseño del 2009 dice, comparación de longitudes, capacidad y peso, en contextos de la vida cotidiana, inicio en la medición social del tiempo en las diversas situaciones del jardín de infantes. Es decir, que los conceptos de medida de longitud, capacidad, peso y tiempo están contenidos aquí, ¿sí? Y en todos los casos plantea lo que tiene que ver con estimar y el uso de las medidas de tiempo, ¿sí? Pero, bueno, insisto, que quizás lo más importante a tener en cuenta no es la redacción del contenido. Los contenidos se pueden redactar, chicas, de diferentes maneras. Yo puedo decir, por ejemplo, supongamos que quiero trabajar con el concepto de peso, entonces yo digo comprobar distintos pesos, comprobar la confección de distintos materiales que pesen diferente. Estoy enunciando el contenido de peso de distintas maneras, ¿sí? Acá quizás lo importante es cómo lo ponen en marcha ese contenido, y eso es lo que tiene que ver con la didáctica, ¿no es cierto? Por eso, bueno, la idea es que ustedes puedan, a partir de este análisis o de esta comparación, que nosotros en realidad el año pasado hablamos de los diseños curriculares profundamente, pero por ahí no lo habíamos puesto en comparación de esta manera. Me parece que es importante ver y tener en cuenta que los contenidos no cambian, lo que uno puede cambiar es el tipo de actividad para dar en función de la didáctica, ¿sí? Entonces, yo les compartí una serie de textos más, como para que ustedes puedan tener otro tipo de actividades, pero recuerden que acá lo importante es el análisis que ustedes hagan de la actividad, de cómo van a indicar esta propuesta de trabajo a los niños a través de las consignas de trabajo. No se olviden que deben indicar siempre una situación por resolver, un problema por resolver, y que ese problema por resolver tiene que estar dado por la consigna, ¿sí? Cuantas más preguntas hagan en el jardín, ¿sí? Más situaciones de pensamiento van a tener los niños, y a veces no es necesario responder todas las preguntas. A veces dejar planteadas preguntas
para seguir pensándolas y que una pregunta vuelva a traer otra pregunta. Muchas veces es mucho mejor que dar respuestas. Recuerden que a veces dar una respuesta es concluir con la situación. Cuando uno pregunta y repregunta, entonces sigue esa situación de enseñanza dando vuelta en la cabecita, ¿sí? De los nenes y de la clase. Así que, bueno, de alguna manera me parece que lo importante de todo esto, chicas, es tratar de pensar estos contenidos en función de las actividades que van a plantear y de qué manera van a indicar esa situación por resolver, ¿sí? Después recuerden que las preguntas no son solo parte del final, son parte del desarrollo y son parte del inicio. Las clases anteriores habíamos visto juntas el video de esta maestra en donde desarrolla clases, en donde trabajan la relación entre figuras y cuerpos geométricos a través de preguntas y repreguntas. Así que bueno, espero que haya sido claro este video como para que ustedes puedan entender por ahí y compartir esta relación entre el diseño del 2008, el diseño del 2019, ¿sí? Y que no hay contenidos nuevos, ¿sí? Con esto aclaro unas cuantas preguntas que me hicieron durante esta semana y me parecía que esto valía la pena aclararlo en esta clase. Bueno, les mando un abrazo a cada una, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima clase.